Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. Por fortuna nunca se va a homogeneizar, porque lo que estamos observando es, al principio con el neoliberalismo, con la expansión del sistema capitalista mundial por todos los rincones del mundo, se pensaba y se temía que a lo mejor eso iba a conducir a la homogeneización de las culturas, a que todos finalmente íbamos a estar viendo los mismos programas en YouTube, íbamos a estar pegados a la computadora, íbamos a oír los mismos discos, las mismas actrices, íbamos a comer la misma comida chatarra que se vende en todos los rincones del planeta, y se pensaba que eso iba a homogeneizar las culturas y borrar las diferencias. Por fortuna lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. La proximidad entre las distintas culturas ha hecho que muchas de ellas valoren o revaloren la singularidad de su historia, la singularidad de su forma de ser, y la reivindiquen y la quieran defender frente a otros, ¿no? Hay movimientos, por ejemplo, de revitalización étnica, donde lo étnico se estaba perdiendo, la lengua se estaba perdiendo, y ahora existen muchos grupos humanos que están valorando de nuevo su tradición cultural, sus tradiciones, su modo de vida, y están, por ejemplo, volviendo al aprendizaje de sus propios idiomas, que ya la gente joven ya no habla. En ese sentido, yo creo que la homogeneización nunca se va a dar. Siempre las diferencias entre los seres humanos van a ser fundamentales. Se está perdiendo el huipil en Nueva York. Eso quiere decir que entonces han perdido toda su identidad cultural. Sería una lectura muy simplista y falsa. Se pensaba en los censos que indígena es aquel hablante de una lengua indígena, ¿no? Pero yo creo que ese no es un criterio que sea suficiente. Lamentablemente muchos grupos indígenas han perdido el habla de su lengua, y sin embargo yo observo que siguen siendo una comunidad más o menos integrada, con identidades y actividades conjuntas. Entonces definir qué es el indígena no es fácil. Porque otra cosa que la antropología ha estudiado mucho es que la identidad de los grupos humanos y la identidad de las personas no es una cualidad que las gentes o los grupos tengamos de manera fija. Tu identidad aquí ahorita frente a mí es como alumna, pero tu identidad fuera de la UAM va a ser otra. Tu identidad va a ser hija de familia cuando regreses a comer a casa de tus papás, o va a ser hermana, o va a ser miembro de un grupo religioso o político o deportivo. Entonces todas esas identidades tú las portas, tú las tienes. ¿Me explico? Entonces la identidad no es en ese sentido una cosa que sea siempre la misma y fija, sino que la identidad surge en el proceso de interacción social entre los individuos y grupos. Tu identidad aquí es de alumna, ¿por qué? Porque estás frente a un maestro, ¿sí? En la medida en que yo soy profesor, tu identidad aquí importante en este momento ahorita es como alumna. Y la mía, que también puede ser, tengo una multiplicidad de identidades, en este contexto y en esta situación, mi identidad frente a ti es ser maestro. No importa dónde viva, el territorio que yo ocupe, no importa si soy papá o no soy, no importa si pertenezco a un grupo religioso, todas esas otras identidades, en este contexto y en esta situación serían irrelevantes. ¿Te das cuenta? Entonces la identidad es una cosa que surge y emerge en el proceso de la interacción social. Mi identidad cambia, saliendo de aquí mi identidad puede ser otra. La tuya también. Aquí ahorita tu identidad como hija de familia es irrelevante. ¿Me explico? Tu identidad aquí ahorita es ser alumna de la UAM. Pero cuando regreses a tu casa dentro de 4 horas, vuelves a asumir esa identidad. Y esa es la identidad pertinente en ese contexto. En ese sentido, la identidad se define en función de situaciones y contextos, no de propiedades inmutables de los seres humanos. El reivindicar las diferencias tiene que ver con el compartir espacios donde antes no se compartían por miembros de diferentes grupos étnicos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay un auge inmenso del guadalupanismo en los Bronx, en Nueva York. Los grupos migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, salvadoreños, hondureños, etc., requieren de reorganizarse alrededor de ciertas formas de identidad
por ejemplo, la identidad nacional o la identidad religiosa, para poder sobrevivir en ambientes que son adversos. Entonces hay una suerte como de retribalización, ¿no? Donde cada grupo busca cohesionarse, identificarse, construir sus símbolos identitarios, crear una conciencia y una vinculación, crear comunidad. Y estos grupos, a diferencia de lo que podríamos suponer, que al migrar fuera de México en un contexto ajeno como Estados Unidos, iban a perder muchas de sus creencias religiosas, estamos observando exactamente lo contrario. Justo ahí se vuelve más importante la cohesión del grupo, la identidad, la ayuda mutua, los favores, la cooperación entre ellos para poder sobrevivir en un ambiente como es Estados Unidos. Y cada grupo nacional, los hondureños festejan a la Virgen de Guadalupe a su manera, los mexicanos, los guatemaltecos, y todo eso hace que se cohesionen alrededor de símbolos como por ejemplo religiosos, en este caso la guadalupana, ¿no? Y alrededor de eso construyen y tejen una relación y una comunidad muy cerrada. Se ayudan, se hacen favores, se pasan información. Vente a trabajar al restaurante donde yo trabajo, acaban de despedir a un muchacho, dile a tu hermano que se venga. Todo eso que sucede cuando las gentes construyen estos lazos y vínculos se vuelve fundamental en un ambiente como el de Estados Unidos. Aquí hay profesores que han hecho estudios transnacionales, ¿no? De qué pasa con las comunidades, por ejemplo, de Guerrero cuando migran a Estados Unidos y se dispersan en diferentes poblaciones norteamericanas. Y él ha probado como Federico Besserer, un profesor del departamento, como estos vínculos entre los paisanos, entre los vecinos de una comunidad, a pesar de que estén geográficamente dispersos, las relaciones y la proximidad entre ellos sigue siendo muy fuerte. Se pasan mensajes, aparecen en programas de radio, aceptan cargos. Podrías estar 5 años en Estados Unidos trabajando en una comunidad, en una ciudad como Oregón, y de repente la comunidad te llama para que regreses y asumas un cargo en la estructura religiosa o política de tu comunidad, y la gente regresa. Entonces se ha demostrado todo lo contrario, el reforzamiento de estos vínculos. La comunidad ya no es el territorio. Antes se pensaba, para que exista una comunidad, para que exista una cultura cohesionada, se necesita compartir un territorio, ¿no? Los de tal pueblo tienen tal cultura o son de tal grupo étnico. Hoy sabemos que esto no es así en absoluto. Ya la territorialidad no define la identidad ni la pertenencia, sino que son los vínculos y las relaciones entre los miembros de un grupo humano lo que le da cohesión e integración.